Amada Iglesia, en la bendita fe de nuestro Señor Cristo Jesús, paz a vosotros. Voy a invitar, mis hermanos, a los aquí presentes, a los que nos están viendo por estos medios, que se pongan cómodos, mis hermanos, ocupen sus lugares. Vamos a ver un tema muy bonito, muy hermoso, como decía nuestro hermano ministro, ¿verdad? Pero antes quiero agradecer a nuestro Dios por la oportunidad, mis hermanos, que me da de compartir su bendita palabra, ¿verdad? Agradecer también a mi hermano ministro José Márquez, a mi hermano Daniel Márquez, obreros, ¿verdad? Siervos de nuestro Dios, que son mis hermanos los que siempre están al pendiente, los que siempre están trabajando, mis hermanos, y gracias a ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios que pone la tecnología y que pone en sus corazones el poder llevar a cabo, mis hermanos, esas transmisiones. Bien, mis hermanos, vamos a ver un tema, como decía yo, un tema hermoso. Yo creo que algunos de ustedes, hermanos, que están viendo esta transmisión, quizás estuvieron presentes en un, ¿cómo llamarlo? No fue taller, algo de parejas, mis hermanos. No, tampoco fue curso, fue un evento, hermanos. Ese es el nombre, un evento, ¿verdad? Femenil, varonil. Y en una de sus participaciones, nuestro hermano ministro Enrique Pérez, ¿verdad? Dicho sea de paso el primer administrador, comentaba, mis hermanos, y a mí se me quedó muy grabada esa frase, ¿verdad? Comentaba que una mujer, mis hermanos, una mujer puede vivir sin un hombre en su vida, pero un hombre, hermanos, hermanas, no puede vivir sin una mujer. Así es que hoy, mis hermanos, en este precioso día, en este santo día, vamos a tener esta enseñanza, mis hermanos, ¿verdad? Que lleva por título Cualidades de una mujer ideal. Pero, hermanos, como vamos a ver más que nada acerca de valores, y los valores, hermanos, pues son universales, ¿verdad? Aplica tanto para un hombre como para una mujer, o un joven, ¿verdad? O una joven. Pero en este caso vamos a enfocarlo un poco, mis hermanos, a una mujer. Y dice, ¿verdad? El sabio Salomón, mis hermanos, ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 22, un versículo conocido de nosotros, que dice así: el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces vemos, ¿verdad? Que es un privilegio, mis hermanos, aquel varón que haya esposa. Sin embargo, hermanos, no vamos a dirigirnos exclusivamente a las casadas, no, para nada, también a las doncellas, a las jóvenes, ¿verdad? Y vamos a ver algunas de las cualidades, mis hermanos, para ir entrando en materia. Primeramente, mis hermanos, una de las cualidades, ¿verdad? De esa mujer ideal, hermanos, es que escucha, hermanos, escucha solo la voz de Dios y no la de Satanás. Y hoy en estos días, ¿verdad? Que el enemigo de Dios, mis hermanos, es muy astuto, es muy inteligente, y se vale, hermanos, de muchas artimañas, de muchos medios para hacer caer tanto al varón como a la mujer. Entonces, hermanos, una de las primeras cualidades de esa mujer ideal es que escucha, mis hermanos, solo la voz de Dios, ¿verdad? Y no la de Satanás. Otra de las cualidades, mis hermanos, y ahorita vamos a ver en un versículo, es casta, mis hermanos, y respetuosa. Dice las Sagradas Escrituras, mis hermanos, en la primera carta a Tito, perdón, la carta a Tito, no la primera, ¿verdad? Pues nomás es una. Dice la epístola, mis hermanos, del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3. Dice: las viejas
asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Y Pedro, mis hermanos, Pedro menciona, voy a usar dos versiones, hermanos, una más moderna, y ese versículo del que acabo de leer ahorita de la carta a Tito, es la versión que nosotros usamos, la 1909. Voy a usar una un poco más moderna, que al final de cuentas es palabra de Dios también. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Dice, al observar su conducta íntegra y respetuosa, ¿verdad? Decía yo que una de las cualidades es que es casta y que es respetuosa, mis hermanos. Entonces, eso nos dice Pedro, ¿verdad? En su capítulo, en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, mis hermanos, una mujer ideal es eso, mis hermanos, es sobre todo respetuosa. Sabemos, hermanos, que ahorita es muy fácil, ¿verdad? El faltarse el respeto los unos con los otros. En la calle, en el supermercado, en todos lados, mis hermanos, existe la falta de respeto. Y como decía, hermanos, el respeto es un valor universal, no tiene nada que ver con la mujer, o con el hombre, o con el joven, o con el niño. El respeto es el respeto, mis hermanos. Entonces, pero yo decía, ¿verdad? Que en este caso lo vamos a enfocar con una mujer. Entonces, una de las cualidades, mis hermanos, es que es respetuosa. Es caritativa, mis hermanos. Dice ahí mismo en la carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Entonces, mis hermanos, es caritativa, es amorosa. Ya sabemos que la caridad es el amor, y lo dice allá el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Romanos. Entonces, hermanos, una de las cualidades es que es justamente, ¿verdad? Que le gusta dar, que es caritativa, que es amorosa, mis hermanos. Una cualidad, mis hermanos, que voy a mencionar a continuación, ¿verdad? Que esta es una cualidad, mis hermanos, que debe de ser a tomar muy en cuenta, mis amadas hermanas. Dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 22. Son versículos, hermanos, que ya no sabemos, que los estamos recordando, pero que son muy importantes, mis hermanos. La carta a los Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, hermanos, aquí la escritura dice que están sujetas a Dios y también están sujetas a sus maridos, a su Señor. Pedro dice, mis hermanos, y no vamos a salir casi de ahí, ¿verdad? Vamos a estar entre la carta, entre la 1 y entre la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar entre Proverbios, Tito, y ahí vamos a estar, hermanos. Versículos muy importantes de las cualidades de una mujer, mis hermanos, de una mujer ideal, una mujer que quiere agradar a nuestro Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo dice, vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conversación de sus mujeres. Amén. Apenas hace unos días, hermanos, hablaba yo con mi esposa y con otra persona, y decíamos, ¿no? De cómo ahorita hay gente, niños, hermanos, que son bien vulgares, mujeres, hermanos, que son vulgares, jóvenes,
Entonces a veces uno siente hasta vergüenza ajena, mis hermanos, de cómo vive el mundo ahorita, de tanta vulgaridad. Pero aquí nos está diciendo, hermanos, dice que para que también, dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. ¿Cómo van a ser ganadas, mis hermanos, algunas almas? Pues con el ejemplo, hermanos, de nuestras hermanas, ¿verdad? Con su bien hablar, con su bien actuar, ¿verdad? Luego Tito, mis hermanos, son varios versículos que vamos a ver y nos vamos a ir rapidito. Tito en su capítulo 2, versículo 1, hermanos, vamos a ver lo que debe de hablar una mujer ideal. No, ya dijimos, no vulgaridades, no cosas que no convienen, sino dice Tito aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú, dice, habla lo que conviene a la sana doctrina. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué van a hablar, mis amadas hermanas? No murmurar, mis hermanos, no chismosear, ¿verdad? Sino hablar lo que conviene a la sana doctrina. Y aquí, mis hermanos, quiero hacer un paréntesis para mencionar cómo en algunas ocasiones se cometen ciertos errores, mis hermanos, más que nada a veces entre los mismos obreros, con hermanas. Se han dado algunas situaciones, hermanos, que no se deberían de dar. Y nosotros siempre debemos, hermanos, de tener cuidado porque se pueden a veces malinterpretar ciertas cosas. Siempre, ¿verdad? Siempre cuando hay una situación, no debemos pasar por alto, hermanos, a nuestras esposas. Debemos incluirlas porque hay veces que hay una situación con alguna hermana y la hermana se quiere dirigir, un ejemplo, ¿no? Y me voy a poner yo de ejemplo, se quiere dirigir conmigo y claro que es algo de la doctrina, claro que es un problema, claro que es una situación, pero yo no incluyo a mi esposa en esta situación. Yo paso por alto algo muy importante como le incluí a mi esposa y yo empiezo a quizás aconsejar a la hermana y estoy hablando de hacerlo sin malicia, mis hermanos, pero esa situación no debería de suceder. Deberíamos, hermanos, de siempre incluir a nuestras esposas, ¿verdad? Para que no se preste a malos entendidos, a malas experiencias, mis hermanos. Entonces, una mujer ideal, mis hermanos, una de sus cualidades es justamente eso, es no murmurar, hermanos, no chismosear. Y yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Lo que ocurre con el chisme, mis hermanos, ¿a dónde lleva eso? Entonces, dice la palabra de nuestro Dios, que debe hablar, mis hermanos, lo que conviene a la sana doctrina. Dice el apóstol Pedro, mis hermanos, en su primera carta, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, a cual es gloria e imperio por siempre jamás. Amén. Es claro, mis hermanos, que aquí, aunque Pedro se está dirigiendo como al varón, pero hermanos, las mujeres también hablan, las mujeres también ministran, también predican, mis hermanos. Entonces, ¿cómo deben hablar, mis hermanos, conforme a las palabras, dice, de Dios, mis hermanos? ¿Para qué? Para que nuestro Dios pues sea glorificado. Una cualidad, mis hermanos, de una mujer ideal, y esta es muy importante, mis hermanos, así como aquella que mencioné, que el estar sujetas a sus maridos es muy importante, también esta que voy a mencionar a continuación, mis hermanos, es muy, pero muy, muy importante, mis hermanos. Está, mis hermanos, en constante oración y lee
la palabra de nuestro Dios. Se instruye, mis hermanos, se educa. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, mis hermanos, capítulo 12. Versículo 10. Dice, amando los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante, mis hermanos, en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Entonces, hermanos, ¿qué hace una mujer casta, mis hermanos? Una mujer respetuosa, mujer caritativa, una mujer sujeta, una mujer con aquellas cualidades de mujer ideal, mis hermanos. Pues es una mujer de oración, mis hermanos. Es una mujer que, como decía hace unos momentos, se instruye en la palabra de nuestro Dios, se educa. Es una mujer que quiere más, mis hermanos, que no se conforma con lo que sabe. Que es sujeta a su marido, sí, mis hermanos. Que es sujeta a nuestro Dios, a Cristo Jesús, sí. Pero que también busca crecer espiritualmente, mis hermanos. Que cultiva su mente diariamente. El libro de los Proverbios, este versículo también, yo sé que muchos y muchas hermanas se lo van a saber de memoria. Capítulo 4, hermanos, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces, ¿qué hace una mujer, mis hermanos? Con esas cualidades que cuida, mis hermanos, su corazón. Muy importante, mis hermanos, cuida su corazón. Mis hermanos, es selectiva. Selecciona las cosas, hermanos, que dice, piensa antes de hablar, selecciona las cosas que escucha, porque apenas hablaba con uno de mis hermanos, ¿verdad? Y es un hecho, mis hermanos, que nosotros somos, que nuestro carácter o nuestra manera de vivir y va de acuerdo a lo que vemos, a lo que leemos, a lo que escuchamos y con quién nos asociamos. Entonces, una mujer, mis hermanos, con esas cualidades, es selectiva en lo que dice, en lo que escucha, en lo que lee, y sobre todo, mis hermanos, honra a Dios en todo momento. ¿Cómo va a honrar, mis hermanos, a Dios en todo momento? Primeramente, mis hermanos, honrando su casa. Claro que la primera honra y la primera cualidad que tiene que tener esa mujer es honrar a Dios. Después tiene que honrar, mis hermanos, su casa, honrar su matrimonio, honrar sus hijos, mis hermanos, y también honrar a su iglesia, mis hermanos, también. Dice el libro de los Proverbios, mis hermanos, capítulo 31, ese capítulo hermoso, mis hermanos, capítulo 31, versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primeramente les voy a leer el 10, mis hermanos, y a continuación les voy a leer el otro, el 30. Dice así el versículo 10 de ese mismo capítulo de Proverbios 31, dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. Amén, mis hermanos. Luego dice el 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa, dice, será alabada.
que es difícil, hermanos. Pues claro que es difícil, porque son muchas las cualidades, mis hermanos, muchas las virtudes que debe tener una mujer ideal, pero es un trabajo arduo, al cual yo creo que la mujer, pues los varones lo vemos, ¿verdad? Cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo se esmeran, hermanos, cómo hay veces que no solo trabajan en su hogar, sino que tienen un trabajo fuera de su hogar, que van también, ¿verdad? Y traen un ingreso a la casa y luego llegan y cocinan y tienen que tener la ropa lista para los niños y la ropa lista para el marido y cumplir con los deberes conyugales, todo eso que conlleva, mis hermanos. Entonces son muchas, es mucho el trabajo, hermanos, que tiene una mujer. Otra cualidad, mis hermanos, es paciente. No recurre, mis hermanos, a la violencia física o verbal, que hoy se da mucho en esta época, en este escenario que estamos viviendo, en estos años que estamos viviendo. Ya ven que estamos en la época de todo lo instantáneo. Hay mucha comida instantánea, está el microondas, la velocidad del internet cada vez la queremos más rápido, tantito se traba el celular y ya le estamos picando para que se apure, y todo esto, mis hermanos, nos lleva a ser impacientes, nos lleva a querer todo instantáneamente. Pero, mis hermanas, una mujer ideal, ¿verdad? Una de sus cualidades es eso, justamente ser paciente, no recurrir a la violencia física o verbal. Es decir, mis hermanos, que tiene dominio propio, que controla sus emociones, no sus emociones la controlan a ella, que es fácil mencionarlo, ¿verdad? Pero sabemos que no cualquiera puede controlar, mis hermanos, la tristeza, la ira, situaciones, ¿verdad? Que a veces que lastiman al ser humano. Entonces, una mujer con esas cualidades, mis hermanos, pues controla sus emociones. Es prudente, mis hermanos, dice el Tito capítulo 2, y ya vamos a ir finalizando. Tito capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios, antes de Filemón, mis hermanos. Tito capítulo 2, versículo 5. A ser templadas, dice, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego nos dice Pedro, mis hermanos, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Y finalmente, sé todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Entonces, hermanos, vemos que es mucha la labor, es mucho el trabajo que hay que hacer en nuestras vidas, en este caso, las vidas de ustedes, mis amadas hermanas. Es entendible, hermanos, que tienen que trabajar en su espiritualidad, en su matrimonio, en su hogar, en todas las áreas de su vida, mis hermanos, porque sabemos que cada día es una oportunidad, no para ser peor persona que el día de ayer, mis hermanos, sino para ser una mejor persona, ¿verdad? De la que fuimos el día de ayer. Dice el libro de los Proverbios, mis hermanos, los consejos, ¿verdad? Del sabio Salomón, capítulo 23, versículo 12. Aplica, dice, tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras,
de sabiduría. Entonces, es eso, hermanos, ya los dijimos hace unos momentos. Es una mujer que está con el corazón abierto, ¿verdad? Deseosa, hermanos, de aprender de la palabra de nuestro Dios, que está deseosa de agradar a nuestro Dios, que está deseosa de guardar los mandamientos de nuestro Dios, de escuchar la palabra de nuestro Dios y no la palabra del mundo, ¿verdad? Aquello que enseña el mundo. Y finalmente, mis hermanos, ahí mismo en el libro de los Proverbios, vamos a finalizar con ese versículo, Proverbios capítulo 24, versículo 10, porque esto, mis hermanos, esto cómo es de importante, hermanos, esa labor que llevan a cabo las hermanas. Y con eso quiero finalizar, ¿verdad? Y públicamente agradecerles. Capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Finalmente, mis hermanos, pero no más importante, algo muy, pero muy importante, es que una mujer, mis hermanos, con esas cualidades de mujer ideal, es que es servicial, mis amados hermanos y hermanas. Y decía yo, ¿verdad?, que aquí es muy importante y les quiero pues hacer ese reconocimiento, ¿verdad?, mis amadas hermanas, en aquellas, yo recuerdo en aquellas reuniones de obreros o en los mismos concilios, ¿verdad?, o en los protemplos, o tanta labor, mis hermanas, que llevan a cabo ustedes, ¿verdad?, y que es muy difícil, que sin esa labor que hacen ustedes, hermanas, pues nosotros, la verdad es que no podríamos llevar a cabo muchos proyectos, planes que se tienen, ¿verdad?, y la labor que hacen, mis hermanos, como primeras atalayas, como tesoreras, como secretarias, como todas esas funciones, mis amadas hermanas, que llevan a cabo y que desarrollan en sus localidades, pues no crean, mis hermanas, que se pasa por alto. Yo estoy seguro que hay muchas hermanas que nos están viendo esta hermosa tarde, noche, que han de sentirse, quizás muchas veces, no encuentro la palabra, pero como que han de sentirse como que no se les da el verdadero reconocimiento. Pero yo estoy seguro, mis amadas hermanas, que Dios está viendo su labor, y como dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, el trabajo en el Señor, pues nunca, mis amadas hermanas, será en vano. Así es que ha sido un placer, mis amados hermanos y hermanas que ven esta transmisión, ha sido un placer compartir la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.